Si alguna vez pensaste en mudarte a Uruguay, probablemente lo imaginaste como un país de tranquilidad, playas limpias, seguridad y un estilo de vida más pausado que en otras partes de América Latina. Pero detrás de esa imagen pacífica se esconde una realidad que muy pocos se atreven a mostrar. Vivir en Uruguay no es tan accesible como muchos creen. A primera vista, el país parece una joya escondida. Montevideo, su capital, se ubica frente al Río de la Plata y ofrece paisajes cautivadores. Su democracia estable, bajo índice de corrupción y políticas progresistas, lo convierten en uno de los países más atractivos para inmigrantes. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar el precio de los productos básicos, la vivienda o simplemente salir a comer, la historia cambia radicalmente. El costo de vida en Uruguay es uno de los más altos de América Latina. Tomemos un ejemplo simple. El alquiler de un apartamento modesto en Montevideo puede superar fácilmente los $600 mensuales. Si lo comparamos con ciudades como Medellín o Ciudad de México, donde por esa misma cantidad se puede vivir cómodamente en zonas centrales, el contraste es abrumador. Pero no se trata solo de la vivienda. El precio de los alimentos, del transporte, de la ropa, de los servicios, todo parece tener un sobreprecio implícito. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué? ¿Por qué un país con una población de poco más de 3 millones de habitantes, sin una industria de consumo masivo ni una economía de escala comparable con Brasil o Argentina, tiene precios similares o incluso superiores a países del primer mundo? Aquí es donde aparecen las verdades ocultas. Una de ellas es la importación. Uruguay importa una gran parte de lo que consume, desde alimentos procesados hasta productos de higiene personal y electrónicos. Esta dependencia del mercado internacional hace que cualquier fluctuación en los precios globales impacte directamente en el bolsillo de los uruguayos. Pero no es solo eso. También hay una carga impositiva significativa. El impuesto al valor agregado, IVA, es del 22%, uno de los más altos de la región. Además, existen otros tributos que se aplican en cada etapa de la cadena de comercialización. Esto significa que cuando un producto llega a la góndola, ya ha acumulado una carga tributaria considerable. En consecuencia, un simple shampoo, una lata de atún o una camiseta básica pueden costar más del doble que en países vecinos como Argentina, Paraguay o incluso Brasil. Pero no todo se trata de economía, está el factor social. El uruguayo promedio se ha acostumbrado a estos precios. Lo ha incorporado como parte de su realidad cotidiana, no porque quiera, sino porque no hay muchas opciones. Se resigna o se adapta, porque los ingresos, aunque en promedio más altos que en otros países de la región, no siempre alcanzan para cubrir el costo real de la vida. Y es aquí donde surge un contraste que incomoda. Un país que ofrece buena educación pública, acceso a la salud, seguridad y estabilidad democrática, pero donde el día a día es una batalla constante contra los precios. Para muchos, el fin de mes llega con ansiedad. Las decisiones cotidianas, como salir a cenar, comprar ropa nueva o planear unas vacaciones, se piensan dos veces, no por falta de oportunidades, sino por la sensación constante de estar bordeando el límite. Y esa tensión, aunque no siempre se verbaliza, es parte del pulso cotidiano en Uruguay. Justo cuando uno empieza a enamorarse de esa vida tranquila, de los atardeceres en la Rambla y del mate en las plazas, descubre que el ticket del supermercado puede superar los $100 por una compra básica. Y es ahí cuando te das cuenta de que no todo lo que brilla es oro. ¿Ya te sorprendió esto? Entonces suscríbete y activa la campana para no perderte los datos que nadie más te cuenta. Dale like si te gustaría ver comparativas reales con otros países del continente. Volviendo al análisis, otro punto crítico es el acceso a la propiedad. Comprar una casa en Uruguay puede ser una odisea, no solo por el precio, que puede superar fácilmente los $150.000 por una vivienda promedio, sino por los requisitos de crédito, las tasas de interés y la burocracia bancaria. A esto se suma el mantenimiento, los impuestos a la propiedad, los servicios básicos y el costo de renovación también están entre los más caros de la región. Y si pensabas que vivir fuera de Montevideo podía ser la solución, piénsalo dos veces. Aunque ciudades como Punta del Este o Colonia del Sacramento tienen un encanto indiscutible, calles coloniales, aire limpio, tranquilidad, los precios allí pueden ser aún más altos, y no es coincidencia. El turismo internacional ha elevado los costos al punto de convertir muchos de estos destinos en zonas de lujo permanente. En Punta del Este, por ejemplo, alquilar una casa en temporada puede costar lo mismo que en ciudades europeas como Barcelona o Lisboa. Pero incluso en baja temporada, los precios de la canasta básica, el combustible y los servicios siguen inflados.
Restaurantes con precios en dólares, supermercados con productos importados como norma, y una oferta inmobiliaria pensada más para inversores extranjeros que para residentes locales. Colonia del Sacramento, aunque más tranquila, no se queda atrás. Su encanto histórico y su cercanía a Buenos Aires la han vuelto un punto codiciado, y eso se refleja en cada esquina. Desde el café del desayuno hasta el alquiler mensual, todo tiene un plus asociado al turismo. Vivir en estos lugares es hermoso, sí, pero también implica una constante convivencia con un mercado que no piensa en el ciudadano promedio, sino en el visitante ocasional que está dispuesto a pagar más por lo mismo. Lo más impactante es que muchas de estas verdades no se cuentan en las guías turísticas ni en los blogs de expatriados. Estos contenidos suelen enfocarse en lo pintoresco, en lo amable, en lo seguro que es caminar por la Rambla o en lo encantador del estilo de vida uruguayo. Y claro, todo eso es cierto. Uruguay se vende bien, y con razón, tiene muchas cosas buenas. Pero hay un lado B que rara vez se menciona, y es la tensión constante entre el ideal de vida tranquila y la realidad económica que aprieta. Para vivir ahí, hay que estar preparado, emocional y económicamente. Porque no es solo cuestión de tener ingresos, es cuestión de tener capacidad de maniobra. No basta con tener un salario fijo, hay que tener colchón. Colchón para los meses duros, para las subas inesperadas de tarifas, para la temporada alta donde todo se vuelve más caro, para cuando el alquiler aumenta o el supermercado parece una trampa de precios disfrazada. Hay que tener margen. Margen para los imprevistos, para los aumentos constantes y para esa sensación incómoda de que siempre estás pagando de más. Y esa es una sensación que no aparece en los folletos. Es algo que se vive, que se arrastra en silencio, que no se grita pero se siente cada vez que abrís la billetera. Es el costo invisible de la estabilidad visible. Y aquí viene la paradoja más desconcertante. A pesar de todos estos costos, la calidad de vida sigue siendo alta. Es como si el país viviera en una dualidad permanente. Por un lado, está el estrés económico, el precio inflado de la vida cotidiana, el ajuste constante. Pero por otro, hay un orden implícito que calma. La gente es amable, las calles son limpias, los espacios públicos son seguros y disfrutables. El sistema de salud, aunque no perfecto, ofrece cobertura accesible. La educación pública, aunque no exenta de críticas, sigue siendo valorada. Y los índices de criminalidad, en comparación con otros países de la región, son notablemente bajos. Es como si el país te dijera, sí, vas a pagar caro, pero vas a vivir bien. Y esa promesa silenciosa tiene un peso enorme. Entonces, ¿vale la pena? Esa es una pregunta que cada uno debe responder en función de su realidad, sus prioridades y su tolerancia al sacrificio económico. Para algunos, la tranquilidad, la seguridad y el orden social justifican cualquier precio. Vivir sin mirar por encima del hombro, poder caminar de noche, dejar la mochila en una plaza sin miedo, eso no tiene precio. Para otros, la carga financiera constante es un obstáculo imposible de sortear, por más encanto que tenga el entorno. No todos están dispuestos a renunciar a ciertos lujos o a vivir con el cinturón ajustado permanentemente. Y eso también es válido, porque vivir en Uruguay no es para todos. Pero para quienes logran adaptarse, puede ser una experiencia profundamente gratificante. Lo cierto es que la decisión de vivir en Uruguay no puede tomarse a la ligera. Hay que mirar más allá de las postales, de los rankings internacionales o de los testimonios idealizados en Internet. Vivir bien en Uruguay es posible, sí, pero no es gratis ni sencillo. Implica planificación, ajustes y sobre todo, expectativas realistas. Porque el país no va a cambiar su estructura económica por uno más. Sos vos quien debe adaptarse a ella. Pero al menos ahora, sabes algo que muchos no te van a contar. Porque cuando se trata de Uruguay, la verdad tiene su precio. Y si esto te sorprendió, espera a ver lo que viene. En este canal te contamos todo lo que no sabías, lo que pocos explican, y lo que no te imaginas que pasa detrás de los temas más impactantes del mundo. Suscríbete y activa la campana para descubrir los datos que te van a dejar con la boca abierta. Esto fue No te imaginas qué, y lo que viene te va a sorprender aún más.